Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ciencias Virtuales. Nuevamente, el día de hoy vamos a continuar con la materia de Ingeniería Económica, esto de la Facultad de Ingeniería de UNAM y con colaboración con la FES de Aragón, igual de la UNAM, para el plan 2016, que sería para la Facultad de Ingeniería, y plan 2021 para la FES de Aragón. Entonces, vamos a empezar con esto. El día de hoy que se sube este video, ya se colocó la parte de que es interés y también lo que sería la diferencia entre interés simple e interés compuesto, los cuales van a ser muy útil para todo el curso de ingeniería económica. Sin embargo, no coloqué primero lo que sería el 3.1, 3.2, todos estos subtemas y la numeración que se coloca es de acuerdo al plan de estudios de FES Aragón. Entonces, por lo tanto, ese sería el segundo video que compite para un seguimiento adecuado, sería el 3.1 y 3.2, el concepto de equivalencia y lo que sería el flujo de efectivo. Y bueno, también le recalco aquí cómo se desarrolla toda la parte del plan de estudios. En este caso, qué tema estamos viendo es el valor del dinero en el tiempo, cuyo objetivo para el espectador de ciencias virtuales no únicamente va hacia lo que serían los ingenieros, también podría ser para quien opte verlo otra persona, otro profesionalista, que en este caso podría ser un contador, ¿no? Entonces, sean bienvenidos ustedes también, los que son contadores. Entonces, vamos a ver que aquí el objetivo del alumno, el espectador de ciencias virtuales, es que aplicará las técnicas necesarias para determinar cantidades equivalentes de dinero en diferentes momentos del tiempo. Y bueno, con el anterior video había explicado que obviamente el dinero va sufriendo un cambio en su cantidad. ¿Por qué? Porque hay muchas razones en las cuales eh, precisamente, vamos a ver, yo había mencionado dos razones en el anterior video sobre interés simple y compuesto, el cual era la inflación y el otro son los impuestos. Pero hay otro más que también se va a estar viendo, son los efectos de la despreciación, ¿ok? No voy a decir ahorita cada una de sus definiciones, va a ser en su video correspondiente el definirlos cada uno de ellos. En este video vamos a ver el concepto de equivalencia y lo que sería 3.2 flujo de efectivo. Sin embargo, el concepto de equivalencia es muy complejo y entonces lo que vamos a ver el día de hoy solamente es la ecuación donde tenemos dos tasas de interés o de rendimiento de acuerdo a la perspectiva que se tenga del problema, ya sea el prestamista o el prestatario, pues obviamente vamos a estar resolviéndolo. Entonces, ya vimos el 3.3, luego vamos a ver lo que es 3.4 factores de interés compuesto, 3.5 interés nominal efectivo y continuo y 3.6 factores de interés continuo, ¿no? En este caso, vamos a ver que en lo que serían los factores de interés compuesto y continuo, pues obviamente se encuentran en cualquier literatura, en el cual los voy a dejar en la última diapositiva, en el que ustedes donde pueden consultar precisamente o indagar más el tema sobre lo que aquí se expone de acerca de esto, ¿no? De factores de interés compuesto, cómo se va a estar desarrollando. Yo lo voy a colocar de igual manera, pero ustedes si quieren indagar sobre el tema pueden hacerlo. Además que aquí les invito a utilizar de una vez la aplicación o el software de lo que sería Excel, ¿no? Por parte de Microsoft, ¿ok? Entonces, vamos a estar viendo en primera instancia cuál es el concepto de equivalencia y esto lo colocan en los libros, el cual es lo siguiente. El ingeniero ha estado haciendo conversiones de unidades desde que entró al primer semestre de su carrera universitaria. No es algo fuera de su contexto. Cuando deseamos cambiar las unidades de un sistema a otro sistema, se requiere un factor de conversión, es decir, cuando equivale una cierta cantidad en un sistema 1 en un sistema 2. Estos sistemas en ingeniería y física son esencialmente el sistema internacional, el inglés o el CGC. ¿Qué significa CGC? Centímetro, gramo y segundo. Aunque los múltiplos y submúltiplos también cuentan. Por ejemplo, para la dimensión de longitud tenemos que 100 centímetros es igual a un metro. 1000 metros es igual a un kilómetro, 12 pulgadas es igual a un pie, una pulgada es igual a 2.54 centímetros. Por ejemplo, para convertir una cantidad de velocidad angular de 300 RPM a radianes por segundo, necesitamos un factor de conversión. Por eso lo coloco en la parte verde, porque va a ser importante para convertir de un sistema a otro sistema. En este caso, vean que lo que vamos a estar haciendo de RPM a radianes por segundo. Y bueno, como tal, recordemos que la parte del numerador es adimensional, sin embargo, se coloca que es una unidad, no podemos decir que no está reconocida, simplemente está de forma
convencional a ciertos problemas. En este caso sería revoluciones por minuto. Obviamente lo que sería las unidades de tiempo si están reconocidas en el sistema internacional. Aquí solamente son conversiones de convención, por así decirlo. En este caso RPM, vamos a pasarlo a radianes por segundo. ¿Y cómo se hace esto? Bueno, aquí están los factores de conversión, que estos tendrían que haberles explicado en física, en la preparatoria, en el cual tienen, en este caso, 300 revoluciones por minuto, y sabemos que uno de los factores de conversión es que 60 segundos equivale a un minuto, ¿ok? Como se observa aquí en pantalla. Ahora, una revolución es igual a 2 pi radianes, ¿ok? De tal forma que lo que vamos a estar haciendo o realizando matemáticamente, vamos a estar haciendo el producto o la multiplicación de 300 por 2pi y dividir ese producto, esa multiplicación entre 60, ¿ok? Y por lo tanto, 300 revoluciones por minuto van a ser 31.42 radianes por segundo. Bueno, aquí faltó lo que sería una n para decir minutos, no millas, ¿ok? No confundan, no vayan a confundir esa parte. Solamente aquí faltó agregar una n, ¿ok? De tal forma que para qué nos sirve o para qué sirvió esta explicación. Porque también el dinero va a ocurrir lo mismo, ¿ok? Solamente que va a ser un poquito diferente, pero ¿qué quiere decir? Que va a cambiar. Vamos a ver cuánto equivale, por ejemplo, 100 pesos ahorita, en este momento, a lo que va a equivaler dentro de 5 meses, dentro de 10 meses o dentro de un año, ¿ok? Y eso, ¿cómo podemos encontrarlo? Bueno, muchísimas veces es de acuerdo a la inflación o de acuerdo a los impuestos. Más que todo, impuestos e inflación van casi de la mano, pero vamos a dejarlo aparte estos dos. O sea, más bien los vamos a estar dividiendo y vamos a estar explicando primero la inflación. Sobre todo las cosas aumentan sus valores de acuerdo a la inflación, ¿ok? Entonces, de tal forma que esa es una de las tantas causas del por qué suben los precios de los bienes y servicios. Lo mismo sucede con el dinero, va cambiando con el curso del tiempo y por lo tanto requerimos una equivalencia entre los valores del dinero en sus distintos momentos. El valor del dinero en el tiempo y la tasa de interés o de rendimiento, de acuerdo a la perspectiva que veamos, permiten deducir el concepto de equivalencia económica. Tenemos que definir por qué hay un aumento o disminución del dinero en el tiempo y esto tiene que ver con la inflación y la deflación. Son opuestos, uno aumenta de forma promedio de todos los bienes y servicios de una nación, por ejemplo, aquí en este caso de México, y la deflación es que la disminuye. Siempre colocan en la literatura que es raro encontrar la deflación, pero sí hay algunos momentos en el tiempo donde ocurre la deflación, pero son mucho más mínimas o son más mínimas que la inflación. Y aquí dice respectivamente. Entonces vamos a ver el concepto de equivalencia en ingeniería económica, que es la siguiente. Se establece que dos tasas de interés anuales con diferentes periodos de capitalización son equivalentes si producen el mismo monto compuesto al final de un plazo dado. Por ejemplo, tenemos el caso 1, tenemos capital de 1,000 pesos mexicanos, que lo vamos a colocar como una C con un y dice 1, el periodo de interés son 2 años, que es igual a 8 trimestres, es igual a N1. La tasa de rendimiento es, para en este caso el caso 1, el 25% anual, que trimestral es 6.25%. Por lo tanto, hacemos lo correspondiente a lo que vimos lo de interés compuesto en el anterior video. Y obviamente ustedes van a encontrar que el monto compuesto 1 es de 1,624.17 pesos mexicanos. Mientras que el caso 2, por ejemplo, tenemos el capital o la inversión de 1,000 pesos mexicanos. Tenemos un periodo de interés de 2 años, que son 48 quincenas. Y en este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente: la tasa de rendimiento es igual al 24.372774% anual, que por quincena sería 0.015553% a la quincena. Y por lo tanto hacemos lo pertinente, ¿no? Aquí recordemos que la tasa ya sea de interés o de rendimiento, de acuerdo a la perspectiva, esto debe ser en unidades, por ejemplo aquí sería quincenal, ¿no? Y en el otro 48 en quincenas, o sea, sí sus unidades que no están reconocidas, pero que deben de ser iguales, es decir, esta deben de unidades de quincena y esta también de quincena, o anuales y anuales, ¿ok? Porque si no, no vamos a hacer lo correspondiente a la operación matemática. Por lo tanto, también nos resulta ser 1,624.17 pesos mexicanos.
observamos que se cumple que los montos de las diferentes tasas de interés anuales en distintos periodos de capitalización son iguales, por lo tanto son equivalentes. Y por ello vamos a hacer la demostración de cómo encontrar nuestra tasa de interés o de rendimiento equivalente. La demostración para encontrar la equivalencia entre diferentes tasas de interés o rendimiento es la siguiente. Ahí tenemos los dos, ¿no? Montos compuestos finales de tal forma que lo tenemos ahí propuesto, donde N1 y N2 son el periodo capitalizado y 1 y 2 sería tasa de interés anual. Por lo tanto, lo que hacemos es lo siguiente. Aquí, obviamente, lo que realicé fue que en estas son tasas anuales, entonces lo dividimos entre N, donde es el periodo de interés, ¿ok? El periodo capitalizado, más bien. Y entonces, por lo tanto, aquí, por ejemplo, pueden ser meses y aquí también meses, ¿ok? Meses y meses. Porque recordemos que lo que vamos a hacer a convertir, es decir, a cuántos meses tiene un año o cuántos bimestres tiene un año, cuántas quincenas tiene un año, etcétera. A eso me refiero que vamos a hacerlo capitalizado, ¿ok? De tal forma que asumimos las siguientes condiciones, donde el monto compuesto final 1 es igual al monto compuesto final, el monto compuesto 2 final son iguales entre estos dos compuestos finales, ¿no? Aquí también el capital 1 y el capital 2 va a ser simplemente una sola variable, que es el capital o la inversión al último. Y lo que sería la tasa de interés o rendimiento 2 sería igual a la tasa de interés o rendimiento equivalente. Y por lo tanto lo tuvimos como se observa en pantalla. Vamos haciendo o realizando lo correspondiente matemáticamente hablando. Y por lo tanto vamos a ir despejando a la tasa de interés o de rendimiento equivalente. Ustedes pueden pausar el video y ver cómo se fue haciendo el despeje. Todo estos son pasos algebraicos, ¿no? Entonces, de tal forma que llegamos a esta expresión última que estoy señalando ahora mismo en pantalla, donde I1 y N1 son condiciones dadas y N2 valor adjunto. ¿Cómo vamos a recordar esas variables o cómo vamos a estar correspondiendo a esas variables? Bueno, ahí te voy a colocar un ejemplo para que ustedes puedan observar cómo se puede estudiar lo correspondiente. Interés equivalente es un ejemplo único. ¿Qué tasa de interés capitalizable semestralmente produce el mismo monto que la tasa del 18% capitalizable cada mes? Por ejemplo, aquí está la solución. Los datos son los siguientes. Tenemos que N1 es igual a 12 porque nos dice que es cada mes. Entonces, de tal forma que son 12 meses, ¿no? Son 12 meses. Ahí, bueno, me faltó colocar 12 meses. El otro es 0.18 es por cada mes, ¿ok? La tasa de, bueno, aquí no nos dice, sí, nos dice la tasa de, en este caso, de interés, va a ser del 0.18 y son las condiciones dadas y el otro es el valor adjunto en cuánto va a ser después. Por ejemplo, en este caso, ¿qué tasa de interés capitalizable semestralmente produce el mismo monto? En este caso es igual a 2. ¿Por qué? Porque ¿cuántos semestres tiene un año? Tiene 2, ¿ok? 2 semestres. Recordemos que un semestre es igual a 6 meses. 6 por 2 pues son 12 meses y 12 meses es igual a un año. Entonces, por lo tanto, el desarrollo es el siguiente y como se observa aquí en pantalla, ¿no? Aquí tenemos lo que serían las condiciones dadas, las condiciones dadas, como se observa aquí en pantalla, y lo que sería el valor adjunto es N2, como se observa aquí en pantalla, ¿ok? Entonces, por lo tanto, lo que hacemos es simplemente realizar la operación y por lo tanto el interés equivalente es 0.187 anual, capitalizable cada semestre, ¿ok? Eso es lo que llegamos a la conclusión. O bueno, más bien ahí está la conclusión. La tasa de interés del 18% anual capitalizable cada mes es equivalente a una tasa de interés del 18.7% anual capitalizable cada semestre, ¿ok? O sea, son iguales, solamente que en diferentes tiempos, ¿ok? Ese es por mes, el 18%, y el otro es por semestre, ¿ok? 18.7%, ¿ok? Y ahora vamos a ver el concepto de flujo. Esto va a ser importante para establecer los diagramas, saber qué es lo que está ingresando y qué es lo que está egresando dentro de un proyecto de ingeniería o dentro de una empresa, ¿ok? Ustedes inmediatamente lo que van a estar relacionándose en primera instancia son los proyectos en ingeniería. Ya luego, bueno, quienes puedan ejercer ya un lugar siendo empresario, pues ya va a ser habla en otros términos,
pero al menos ahorita como se encuentran ustedes como estudiantes o ya saliendo como profesionalistas, pues obviamente van a estar viéndolo en primera instancia como proyectos de ingeniería, ¿ok? Si van, bueno, ustedes van a ejercer el papel del project manager, entonces de tal forma que os va a ser importante estos diagramas de efectivo. Tomando en cuenta que el dinero es una variable que se conserva durante cierto periodo, de tal forma que el cambio neto es igual a cero, aunque en la realidad el dinero varía por los inconvenientes que se presentan en los proyectos de ingeniería. ¿Qué significa esto? Bueno, esto se va a ver matemáticamente ahí reflejado, pero por ejemplo dentro de un proyecto o una empresa, todo lo que ingresa debe salir de la misma manera, es decir, los egresos. Es decir, vamos a ver el cambio neto dentro de los ingresos y egresos debe de dar igual a cero. Si no es así, entonces va a haber un desequilibrio, digámoslo así, porque va a entrar tanto y va a salir tanto, que no son igual. Por ejemplo, si entran, vamos a colocar un número al azar, 1 millón de pesos mexicanos entra a una empresa y obviamente sale medio millón, pues ya no están en equilibrio. Por algo no nos salió lo que debería salir, ¿no? Obviamente, bueno, en otro video vamos a estar explicando todo lo que corresponde, por ejemplo, a ingresos y qué serían los egresos y también la diferencia entre lo que sería costos y gastos, ¿ok? Porque, bueno, todo eso tiene que ver con la parte de administración de empresas y lo que tendría que ver con proyectos en ingeniería. Pero bueno, esos son otros conceptos que voy a estarlo colocando. Si el cambio es variable, entonces podemos decir y escribir lo que sigue, que el cambio de la cantidad monetaria o de simplemente de nuestro capital como tal, bueno, no capital, más bien sería de nuestro flujo de dinero, flujo de efectivo, es igual a la sumatoria de todo lo que entra en términos monetarios menos todo lo que sale en términos monetarios, ¿ok? Donde el delta y el signo de moneda es el flujo de efectivo, donde precisamente este término de entrada son los ingresos, son ganancias, dependiendo desde qué enfoque lo veamos, pero la mayoría de veces cuando nos hablamos precisamente de empresas, decimos que son ganancias y este término de salida con el signo de moneda son los egresos, son las pérdidas que hay. Que aquí viene, dentro de las pérdidas, vienen los costos y gastos dentro de un proyecto o una empresa. Si el cambio es constante o invariable, podemos decir y escribir lo que sigue, que el cambio de lo que entra de flujo de efectivo es igual al cambio, o bueno, bien, a la sumatoria de todos los flujos efectivos de salida, ¿ok? Se parece mucho, o esto es mucha analogía a lo que, bueno, yo les invito a ver la lista de reproducción para lo que son ingenieros sobre todo, lo que sería mecánica de fluidos, donde se ve precisamente esto, ¿no? Las razones de cambio del flujo, ¿ok? De lo que sería precisamente el gasto volumétrico, donde entra cierto flujo volumétrico, por ejemplo, en una tubería y sale más bien cierta cantidad también de gasto volumétrico y se conserva, ¿no? También lo que sería, pues, el calor también también ahí se vería esa parte análoga. Entonces, tiene que ver, están muy relacionados en este concepto matemático, ¿ok? Las entradas de efectivo son sinónimo a los ingresos para un proyecto o una empresa. Las salidas de efectivo son sinónimo a los egresos para un proyecto o una empresa. Los diagramas de flujo de efectivo se representan como una línea horizontal cuya variable es el tiempo, establecido por periodos de días, meses, años u otros, y la variable vertical, el flujo de efectivo, ¿ok? La convención de signos y de direcciones cuando las flechas van apuntando hacia arriba serán los ingresos y cualquier valor positivo también tiene el mismo significado. Caso contrario, cuando las flechas apuntan hacia abajo, es decir, son negativos. Y esto más explícitamente lo tenemos aquí graficado. Digamos, la variable independiente, la que está de forma horizontal, va a ser el tiempo, puede ser en años, en meses, etcétera, el que ustedes quieran de interés. Ustedes pueden ahí graficar, ¿ok? Dividirlo a los tiempos que sean de interés. Ahora, en la parte de en la parte vertical, tenemos el flujo de efectivo, que sería la variable independiente en este caso, y vemos que en este caso son en términos monetarios mexicanos, en pesos mexicanos. Entonces, por lo tanto, aquí vemos que las flechas van hacia arriba, lo que serían los ingresos o ganancias.
mientras que las flechas hacia abajo son las pérdidas o egresos dentro de una empresa o un proyecto. En este caso es tiempo en años y por eso coloqué aquí el positivo y negativo por ahora. Ya más adelante voy eliminándolos y ustedes van a saber que hacia arriba va de forma positiva y hacia abajo de forma negativa. ¿Y cuál es su significado? Y también algo importante es que las flechas son proporcionales a la magnitud de la cantidad de dinero. Es decir, si son 10,000, por ejemplo aquí serían 12,000 porque es proporcional, es mayor esto. Esto, por ejemplo, podría ser 7,000 pesos mexicanos. Aquí también son proporcionales. ¿Ok? Y aquí vemos lo que sería una tabla donde vemos todo lo que se gastó. Lo que se ganó y lo que se perdió. Y en los libros siempre se coloca que son perspectivas, son lo que uno ya trae de experiencia de lo que se va a estar invirtiendo y de lo que se va a estar gastando. Y ustedes saben, pues obviamente de forma general, cuánto, por ejemplo, se va por ejemplo, aquí a solicitar, por ejemplo, a estas personas. La persona como prestatario, vamos a ver que va a haber una inversión de 2,500. Por ejemplo, para lo que sería la sociedad de crédito, vamos a ver que vamos a estar gastando lo que sería 2,500 pesos mexicanos, por ejemplo, ahí. Y obviamente la suma de todo esto va a ser de forma que no sea variable, es decir, invariable. Va a quedar conservado. Todo lo que entra debe salir de la misma manera. Entonces, en términos monetarios. Entonces, de esta forma es que se ve reflejado el concepto de que se conserva el dinero en este caso, que la mayoría de veces no pasa eso, porque pues ya venían otros tipos de, ¿cómo diría? Pues de incertidumbre y otras cosas que sería la parte ética que compete pues para los que son los integrantes de una empresa o integrantes de un proyecto. Como puede ser que incluso pues tiene que ver mucho el comportamiento de cada uno de los integrantes y si se va o va a hacer algún acto, por ejemplo, de corrupción, en donde desvía precisamente los recursos, y obviamente no se va a ver reflejado toda la rendición de cuentas, ¿ok? Entonces, por lo tanto, eso también tiene que ver mucho con lo que sería la ética, lo que sería política. Entonces, pues bueno, vamos a estar metiéndonos en esos casos de forma muy intuitiva y muy despacio porque es un tema muy polémico. Y bueno, por ahora no voy a estar mencionando toda esa parte, pero sí vamos a ir poco a poco entrando, ¿no? Y vamos a ver un ejemplo. Por ejemplo, nos dice, antes de evaluar las bondades económicas de una propuesta de inversión, la corporación XYZ insiste en que sus ingenieros desarrollen un diagrama de flujo de efectivo de la propuesta. Puede realizarse una inversión de 10,000 pesos mexicanos que producirá ingresos uniformes anuales de 5,310 pesos mexicanos durante 5 años y luego tendrá un valor de mercado rescate de 2,000 pesos mexicanos al final del año número 5. Los gastos anuales serán de 3,000 pesos mexicanos al final de cada año para la operación y mantenimiento del proyecto. Dibuje un diagrama de flujo efectivo para los 5 años de vida del proyecto. Utiliza el punto de vista de la corporación. Entonces tenemos de esta forma. Ahí tenemos nuestro diagrama de flujo efectivo, en el cual pues obviamente vemos que aquí es lo que se está, nos dice que en el quinto año tenemos lo que sería un ingreso de 2,000 pesos mexicanos. Luego tenemos que en cada año hay 5,310, porque aquí nos dice se producían ingresos uniformes anuales de 5,310 pesos mexicanos, como se observa en pantalla. Y aquí nos dice que los gastos anuales serán de 3,000 pesos mexicanos. Veamos todas estas flechas. A partir del año 1, ¿ok? Aquí ese es el comienzo. El 0 significa que es el comienzo, ¿ok? Y en el comienzo se va a hacer una inversión de 10,000 pesos mexicanos, ¿ok? Y por lo tanto en los demás va a ser los gastos, ¿no? Que son de 3,000 pesos mexicanos. Y veamos que aquí está el concepto de proporcionalidad en las flechas, ¿no? Como se observa en pantalla. Por último, les coloco qué significa lo del poder adquisitivo. Lo había mencionado en el anterior video, pero aquí lo vamos a explicar con mayor detalle. Es la cantidad de bienes o servicios que se pueden adquirir con una cantidad determinada de dinero. Ustedes
bueno, si son estudiantes o ya están trabajando, pues obviamente se les da, bueno, dependiendo de su trabajo, pueden estar ganando 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 pesos mexicanos. Y obviamente es todo lo que tienen en su billetera. Bueno, aparte si tienen ahorros, etcétera, ¿no? Pero digamos que es su primer trabajo y su primera sueldo que cobran. Y obviamente pues ahí tienen su poder adquisitivo, ¿no? Sin tomar en cuenta otros apoyos, ¿no? En este caso vamos a tomar en cuenta pues que tienen ese trabajo y su primer sueldo a cobrar. Entonces, ustedes tienen un poder adquisitivo. Y obviamente ustedes pueden ir a un Walmart, pueden ir a un lugar, a una tienda departamental para comprar ropa, como Sears, como es el Palacio de Hierro, pueden ir incluso a un tianguis a comprar ropa. eh, Pueden ir también pues ahora pues con las aplicaciones en Facebook, ¿no? Que sería Marketplace y pueden estar comprando cierta cantidad de bienes o servicios que ustedes necesiten, ¿no? Ustedes ya van a ser propiamente los administradores de su vida en qué gastar y en qué no gastar, ¿ok? Entonces, por lo tanto, ustedes van a ver o siempre hay una crítica con las anteriores generaciones, con los de nuestros padres o nuestros abuelos, donde obviamente ellos nos decían que con 1 peso, con 5 pesos, puedan adquirir muchísimas cosas. Ahora necesitamos trabajar muchísimo para conseguir más. Entonces, por lo tanto, eso se le llama el poder adquisitivo. Es la cantidad que ustedes pueden comprar de bienes o servicios para satisfacer algo con una cierta cantidad de dinero. Por lo tanto, por eso pongo esta imagen que es muy sarcástica, donde tenemos pues precisamente cómo conseguir un hogar. Por ejemplo, en los años 60 era muy fácil conseguir una casa modesta, como se observa en pantalla, y tener varios hijos, ¿no? Eso es de una forma promedio, digámoslo así. Obviamente sí hubo casos donde eh, familias que no tenían esa comodidad y pues vivían con decadencia, bueno, no decadencia, sino con ciertas cosas limitadas. En 1970, por ejemplo, también ahí se fue decayendo poco a poco, hasta llegar a los años 2010, 2020, donde pues obviamente ya no se puede conseguir con facilidad un departamento, sino las rentas son carísimas. Entonces, eso tiene que ver muchísimo con la inflación y lo vamos a estar viendo las causas y los efectos de la inflación, simplemente de la forma más superficial que podamos ver, porque el estudio de cada uno es inmenso y somos ingenieros, al menos aquí, y de lo que subo a este canal de ciencias virtuales, pues al menos para los ingenieros no es nuestro interés ver las causas o efectos, sino calcular lo que sería precisamente la tasa de interés, más bien la tasa de inflación, para calcular nuestros costos, gastos que podemos hacer dentro de un proyecto o una empresa en el rubro de la ingeniería. Por ejemplo, ahí coloco que 1 peso mexicano en los años 1960 es equivalente ahora en pleno 2024 a esto. Es decir, va a costar, más bien no va a costar, va a representar, va a equivaler a lo que sean 10 billetes de 1,000 pesos y 8 billetes de 500 pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 peso mexicano en los años de 1960 equivalen al día de hoy a 14,000 pesos mexicanos, y es muy difícil conseguir eso para ciertas personas. Y esto pues tiene que ver muchísimo cómo una persona está involucrándose en la zona donde esa persona vive, en sus condiciones que están. O sea, son muchísimas las condiciones que tiene cada una de las personas, que es diferente, y no vamos a detallar en este video sobre ello. Y por ello, para conseguir la tasa de inflación y cómo corresponde el monto compuesto final, pues vamos a ver que es a partir precisamente del interés compuesto, el que ya habíamos visto, y lo vamos a utilizar para encontrar lo que sería precisamente cuánto equivale un valor ahorita y un valor después, de acuerdo a la tasa de inflación, para encontrar lo que sería el poder adquisitivo de antes y después. Para el cálculo de conocer el valor de antes con el actual, se usa el interés compuesto, donde I es la tasa de inflación promedio entre estos años. Es decir, 14,000 pesos mexicanos para el año 2022. ¿Ok? Y les agradezco por ver el video hasta el final.
Y recuerden, la constancia hace la diferencia. Si no hacemos esto de forma constante, no, aparte de que les doy la mayor información para estos temas, pues ustedes deben de estar consultando todas estas literaturas, por ejemplo, Ingeniería Económica de Blanc y Tarquin, lo que sería Ingeniería Económica de Gabriel Vaca Urbina, también Ingeniería Económica Básica de Héctor Manuel Vidaurri Aguirre y también en su libro Matemáticas Financieras, y por último lo que sería Ingeniería Económica de Riggs o de Rand Hawa, ¿ok? Cualquiera de estas 5 literaturas, hay más literaturas que van a estar consultando, pero al menos estas van a ser las básicas, ¿no? Las que vamos a estar colocando siempre en estos videos. Además de que les empiezo a dar la invitación a que ustedes indaguen lo que sería el diario oficial de la Federación y lo que sería, pues, obviamente el SAT, porque pasando este tema, bueno, tema 3, luego sería el 4, el quinto tema, vamos a estar viendo lo que serían los impuestos y también lo que sería algunos temas que ustedes ya vieron en Introducción de Economía, la política fiscal y la política monetaria, que son diferentes y que vamos a estar puntualizando solamente, no vamos a estar viéndolo. Si puedo, voy a estar subiendo una lista de reproducción de la Introducción a la Economía sobre lo que los ingenieros deben de saber precisamente para su carrera. Esto no quiere decir que nada más ustedes sepan hacer cálculos, sepan hacer diseños, etcétera. Ustedes también deben estar involucrándose en la parte de la educación financiera, porque les va a ser de mucha utilidad para ver qué está pasando en su entorno, ya sea a nivel local, a nivel estatal, a nivel federal o incluso a nivel internacional, ¿no? O sea, no solamente veamos puros números, sino también saber las razones de por qué la economía está cambiando constantemente y cuáles son las causas y qué podemos hacer como ingenieros para resolver esos problemas económicos dentro de lo que nosotros sabemos. Y bueno, hasta aquí se termina el video. Solamente necesitamos que le den like, suscriban, compartan, comenten y sobre todo que le den clic a la campanita de notificaciones para que cada vez que subamos algún video en el canal se les pueda avisar en el preciso momento. Y si no, nos veríamos en el próximo video. Que tengan un excelente día y semana. Hasta luego.